Hoy en Investigate TV Plus en español. Nadie ve la guerra que estás luchando. Vidas de pacientes cambiadas para siempre por un virus del que algunos dicen los médicos saben muy poco. Probablemente sea uno de los mayores misterios médicos que conozco. Profundizamos en el tema para descubrir las soluciones para millones de estadounidenses que sufren de un efecto persistente de la pandemia. Además, maestros en todo el país obligados a renunciar a pasar tiempo con sus familias para permanecer en las aulas. Comparamos salarios en todo el país y preguntamos a los maestros qué están haciendo para mantenerse al día con el costo de vida. Luego, preservando la experiencia de los pioneros, vea cómo un museo está dando a los visitantes una nueva perspectiva sobre la vida en cabañas de madera del siglo XIX. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Hace 4 años, la pandemia del COVID-19 cambió nuestro mundo. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza. Hubo órdenes de quedarse en casa y escuelas cerradas, mandatos de máscaras y distanciamiento social. Desde inicios del 2020 hasta marzo del 2024, Estados Unidos ha visto más de 100 millones de casos, 6 millones de hospitalizaciones y más de 1 millón de muertes como resultado del virus. Y para algunos, la lucha no ha terminado. Los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud muestran que a partir de octubre del 2023, casi el 10% de los adultos que han tenido COVID todavía lidian con síntomas. Su condición es ahora conocida como síndrome post-COVID-19 o COVID prolongado. La reportera Heather Graff tiene una nueva perspectiva de pacientes e investigadores en medio de la presión intensificada por encontrar soluciones. Así es como Michael Sieverts siempre imaginó su jubilación. Viajando con la familia, haciendo senderismo, esquiando y adquiriendo nuevos pasatiempos. Me convertí en instructor de yoga y completé un curso de formación. Pero a los 62 años dice que esos planes están en pausa indefinida, en las secuelas de una pandemia global. Simplemente no eres parte de la sociedad de la manera en que esperabas serlo. Michael no se refiere a los confinamientos por COVID que la mayoría de los estadounidenses experimentaron en la primavera de 2020. En cambio, para él, son los efectos a largo plazo del virus. Contraje COVID-19 por primera vez a mediados de marzo de 2020. Me hice la prueba y unos días después el resultado fue positivo, lo cual fue una confirmación. Luego marzo se convirtió en abril. Tuve dolores en el pecho horribles y una falta de aire brutal. Abril se convirtió en mayo. Pensaba, no me estoy recuperando. Y mayo se convirtió en junio. Algunos días sentía que empeoraba. ¿Y en ese momento nunca habías oído el término COVID prolongado? No conocía el COVID prolongado. ¿Y había grupos en redes sociales? Grupos en redes sociales documentaban, escribían sobre estas experiencias como las que yo estaba teniendo. Cynthia Adining, de 38 años, estaba entre ellos. Había miles de personas ya. Esto era en junio. Y aunque ella, como Michael, se enfermó al inicio de la pandemia, no pudo hacerse una prueba de COVID en ese momento debido a la alta demanda. Así que Cynthia a menudo se sentía ignorada por los médicos y dice que le tomó meses encontrar uno que reconociera sus síntomas crónicos como COVID prolongado. Incapacidad para comer o beber sin tener una reacción alérgica, frecuencia cardíaca muy alta, presión arterial alta, mareos, la peor fatiga que uno podría tener. Ahora sabemos que los CDC define ampliamente el COVID prolongado como signos, síntomas y condiciones que continúan o se desarrollan luego de la infección aguda por COVID-19, señalando que esas condiciones pueden durar semanas, meses o años. Mareos, náuseas y fatiga, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es constante. Tengo vértigo y luego tengo disautonomía. Mi cuerpo no se regula, mi propio sistema nervioso. Así que si me pongo de pie o me siento derecho por mucho tiempo, mi presión arterial baja y puedo desmayarme. De hecho, los expertos en salud han identificado más de 200 síntomas asociados con el COVID prolongado, que pueden afectar casi todos los sistemas del cuerpo. Y aunque las estimaciones varían, se cree que hasta 23 millones de estadounidenses pueden estar sufriendo de esto. Mi mayor frustración es lo limitante que es. Tu vida tiene que restringirse para poder manejar el día. Debilitante. Y sin embargo, 4 años después, todavía no hay un tratamiento aprobado por la FDA para el COVID prolongado.
y no se sabe realmente qué está causando que algunas personas lo contraigan. Probablemente sea uno de los mayores misterios médicos que conozco. El doctor Walter Koroshetz es co-líder de la iniciativa Recover del Instituto Nacional de Salud, que comenzó a estudiar el COVID prolongado en 2021. Equipado con más de $1.000 millones en fondos del Congreso. Entre los desarrollos más recientes está que en julio de 2023, el NIH anunció sus primeros ensayos clínicos para probar posibles tratamientos para el COVID prolongado. Básicamente tienes que seguir las pistas, probar diferentes cosas. La pregunta es qué va a funcionar. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Bueno, creo que no hay que rendirse hasta llegar ahí. Pero el proyecto de los Institutos Nacionales de Salud y los resultados han enfrentado críticas de los pacientes. Fueron decepcionantes. Michael entre aquellos que sienten que la agencia necesita acelerar el ritmo. ¿Cuál es su respuesta a eso? Estoy de acuerdo con ellos, realmente lo estoy. Desearía que estuviéramos avanzando más rápido, pero si hubiera una solución rápida, probablemente ya se habría encontrado. Así que tomar un enfoque realmente deliberado y construir algo sustancial, creo que nos da la mejor oportunidad de eventualmente llegar a las respuestas y al tratamiento. Separado de esos esfuerzos están estudios independientes como este, de la Universidad de Washington en St. Louis, que encontró que las personas que han tenido COVID tienen un mayor riesgo de desarrollar condiciones de COVID prolongado hasta 2 años después de su infección inicial. De hecho, aún puede causar estragos en tu sistema. El doctor Ziad Al-Ali escribió ese informe y es considerado un investigador líder en COVID prolongado. Le hicimos la pregunta que las personas que viven con esta condición están desesperadas por responder. Así que, ¿cuál es la solución? 3 cosas: escala para igualar el problema, urgencia porque la gente necesita tratamiento desde ayer y coordinación porque no importa cuán duro trabajemos, porque si tu equipo no tiene un capitán o un mariscal de campo, tus posibilidades de ganar el juego tal vez no sean muy buenas. Y durante una audiencia del Senado en enero sobre el COVID prolongado, le dijo a los miembros del Congreso exactamente lo mismo. Esto va a requerir un enfoque coordinado. Cynthia, por su parte, también ha testificado en el Capitolio. Este es su agradecimiento. Y justo debajo de las fotos enmarcadas y cartas de legisladores en su casa, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 ahora. nos mostró los muchos medicamentos que son su mejor intento y el de su médico para manejar esta enfermedad. Lamentas el estado de tu salud. Mucho. En cuanto a Michael, Así es como trabajo. aboga por el cambio principalmente desde casa. Esta habitación oscura, configurada estratégicamente para acomodar su disautonomía y sensibilidad a la luz. Salgo muy rara vez. Si salgo, estaré en cama el día siguiente. Administrando su tiempo y, sin embargo, aún esperanzado en un avance para el COVID prolongado y la jubilación que soñó. ¿Crees que lo lograremos? Oh, sí, de hecho lo creo. Sé que no sucederá rápidamente, pero creo que habrá un progreso tremendo en los próximos años. En febrero, los institutos de salud anunciaron que invertirían 515 millones adicionales en su iniciativa Recover, dedicada a la investigación del COVID prolongado. Y el año pasado, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia y el senador republicano Todd Young de Indiana introdujeron una ley bipartidista llamada Ley de Apoyo al COVID Prolongado. Los dos legisladores también han hablado abiertamente sobre sus propias experiencias viviendo con esta condición. He estado lidiando con mi propio problema de COVID durante casi 4 años. Es leve, gracias a Dios, pero siento que cada terminación nerviosa en mi cuerpo está en un Alka-Seltzer 24/7. Y puedo trabajar, concentrarme, hacer ejercicio. Es más difícil dormir. Ese era el senador Kaine en una audiencia reciente del Senado centrada en el COVID prolongado, y su proyecto de ley tiene como objetivo acelerar la investigación y ampliar los recursos, tanto para los pacientes como para proveedores médicos. En Washington, D.C., soy Heather Graff. Hay ayuda si usted o un ser querido están sin trabajo debido al COVID prolongado. El Departamento de Trabajo dice que puede contactarse con la Red de Adaptación Laboral para obtener orientación y recursos gratuitos en askjan.org. A continuación, las convulsiones constantes dieron vuelta a la vida de una madre. Fue horrible para todos porque afectó a todos, no solo a mí misma. Pero un procedimiento innovador le está dando nuevas esperanzas. ¿Qué haces por alguien que te salvó la vida, sabes? Además, los maestros tienen pasión, pero eso no siempre paga las cuentas. Sé cómo se siente que te corten la luz. Sé cómo se siente que te corten el agua. Hablamos con educadores que trabajan en múltiples empleos para poder continuar la carrera que aman. El minuto en que entro a mi escuela,
Me olvido de todo, porque lo doy todo. Los maestros tocan las vidas de millones cada día y ayudan a formar el futuro de nuestro país. Pero a pesar del progreso para aumentar sus sueldos, hay preocupaciones de que no es suficiente. La Asociación Nacional de Educación dice que considerando los ajustes por inflación, los maestros están ganando en promedio $3,600 menos que hace 10 años. Esto ha llevado a algunos a tener varios trabajos o empleos secundarios. Según el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación, durante el año escolar 2020-2021, alrededor del 17% de los maestros de educación escolar tuvieron trabajos por fuera de sus sistemas escolares, aunque dedicaron un promedio de 52 horas por semana a todas las actividades relacionadas con la escuela. La reportera Sharon Chen nos muestra los esfuerzos que algunos maestros hacen para seguir en las aulas de clases. Otro pedido de Uber Eats. Necesito confirmar. Esto es lo que Paola Ramírez hace en su tiempo libre. Este es el mejor kit. También vende aceites esenciales. Eso es para detrás de tus orejas. Da clases particulares y enseña danza, pero su trabajo a tiempo completo es enseñar. Siempre he querido ser maestra. Desafortunadamente, es una carrera que no está dando frutos. Sí, tengo dificultades. Tengo dificultades. Una maestra de español y matemáticas en la escuela pública de Kansas City en dificultades. No nos están pagando como deberían. Y además de todo eso, es madre, una madre soltera de 2 hijas. Es como un ciclo vicioso. Sí, puedo hacer zumba, puedo enseñar salsa, puedo dar clases particulares a otros estudiantes. Pero eso es tiempo que no paso con mis 2 hijas. Sé cómo se siente que te corten la luz. Sé cómo se siente que te corten el agua. Sandra Days está en la sede de Kansas City del Sindicato de Maestros, la Federación Americana de Maestros. Ella sabe todo sobre el salario de ellos. Escucho sobre dificultades todo el tiempo y yo las conozco. Days dice que desde un maestro nuevo hasta uno con incluso 5 años de experiencia, ganando un promedio de $50,000 al año, los cheques de pago de Kansas City no alcanzan. Tu primer cheque va para tu renta. Tu segundo cheque para tus préstamos estudiantiles y tus servicios públicos. Los líderes de educación de Missouri admiten que el salario de los maestros es un problema. Soy Paul Katnick, comisionado adjunto para la Oficina de Calidad Educativa. Cuando se trata de maestros en el aula, hay una seria escasez en Missouri. Básicamente se reduce a varias cosas. Una es el salario. Salario que, según la ley estatal, debe ser como mínimo de solo $25,000 al año. Con el salario inicial para el estado de Missouri tenemos la distinción de estar casi al final. Como penúltimo, número 50 en comparación con otros estados, incluyendo el Distrito de Columbia. El salario promedio de un maestro de primer año apenas supera los $34,000. De hecho, en los 8 estados que rodean a Missouri es más alto. Y así atraer a maestros al estado de Missouri es un verdadero desafío cuando no puedes pagarles como otros estados. Katnick dice que hay legislación para aumentar permanentemente el salario, con el objetivo de elevar el salario base a $60,000, pero es una tarea en desarrollo. Habrá que tener años sucesivos de continuar trabajando en ello y tratar de lograr que nuestros maestros puedan hacer una cosa, y eso es enseñar. Bien. Hasta entonces, Paola tiene que hacer horas extra en trabajos extra. Me llamo a mí misma la trabajadora pobre. Literalmente trabajando para enseñar. Una lucha diaria, pero lo olvida todo para hacer lo que ama. Pero te diré esto. El minuto en que entro a mi escuela, me olvido de todo, porque lo doy todo. Ahora una mirada profunda al salario de los maestros en todo el país. Durante el año escolar 2021-2022, el salario anual promedio para maestros de educación escolar apenas superaba los $66,000. New York, Massachusetts y California pagaron los salarios más altos con un promedio de más de $85,000, mientras que los maestros en Virginia Occidental, Dakota del Sur y Mississippi ganaron un promedio de $50,000 o menos. Más adelante, la epilepsia le robó a una madre su capacidad de cuidar de su familia. No podía dejar de convulsionar, esto no era bueno para ellos. Examinamos la cirugía transformadora que detuvo sus convulsiones. Los CDC dicen que la epilepsia es una de las condiciones neurológicas más comunes, afectando a 3.4 millones de estadounidenses. Eso es aproximadamente el mismo número de personas que viven en Dakota del Sur, Vermont y Virginia Occidental combinadas.
Fundación de Epilepsia explica que las personas con la condición tienen convulsiones que son como tormentas eléctricas inesperadas en el cerebro y puede afectar la vida diaria, haciendo difícil trabajar o cuidar de una familia. La Clínica Mayo dice que 2/3 de los pacientes son tratados eficazmente con medicamentos. Pero para aquellos que tienen epilepsia resistente a los medicamentos, la cirugía podría ser una opción. La reportera Micaela Castillo habló con una madre de Phoenix, quien dice que el procedimiento le devolvió el control de su vida. No tenía vida. Literalmente no tenía. A Nicole Phillips, una joven madre de 3 niños, se le dio vuelta el mundo. Fue horrible para todos porque afectó a todos, no solo a mí misma. A Nicole le diagnosticaron epilepsia a los 14 años. Pero no fue hasta varios años después que su condición empeoró. No fue hasta 2018, cuando estaba embarazada de 9 meses de mi hija, que tuve una. Después de eso fue incontrolable. Nicole tomaba casi 4,000 miligramos de medicamentos y sufría convulsiones sin parar. Quizás tenía como 2 o 3 al día, múltiples a la semana. Y las ocupaciones de madre se le hicieron casi imposibles. No podía dejar de convulsionar, así que no podía estar ahí para ellos. No es divertido ver a tu pareja en el sofá sin poder moverse, llevándola a la cama. Tienes que ayudarla a ir al baño. Es algo difícil de ver. No fue hasta que Nicole y su esposo encontraron la Clínica Mayo que sus vidas cambiaron para siempre. Nicole tenía un tipo muy severo de epilepsia. En nuestra imagen de alta resolución aquí en Mayo, pudimos identificar la ubicación exacta donde estaba la anomalía en el cerebro, y eso nos permitió como equipo crear una cirugía personalizada para eliminar esa anomalía en el cerebro. Después de casi 4 horas de cirugía y varias semanas de terapia física, Nicole finalmente recuperó su vida. No he tenido convulsiones. Hago todo con mis hijos. Son 3 niños muy ocupados, hacen deportes. Ahora tengo mi propia empresa. Es un regalo por el que Nicole y su familia estarán agradecidos para siempre. ¿Qué haces por alguien que te salvó la vida? Es como si no hubiera nada que pudiera hacer. Gracias, son increíbles. Todo se lo debo a ellos. Phillips se sometió al procedimiento en noviembre del 2022 y dice que ha estado libre de convulsiones desde entonces. A continuación, vea la historia cobrar vida mientras viajamos a la colección más grande del país de cabañas de madera. Gracias a una abundancia de madera y su relativa facilidad de construcción, las cabañas de madera se convirtieron en un símbolo de la frontera estadounidense. Y a unas 2 horas al noroeste de Charlotte, Carolina del Norte, puede ver la historia cobrar vida. El reportero John Carter nos lleva al museo que está preservando las tradiciones del siglo XIX para inspirar a la próxima generación. Visitar Hart Square Village es como viajar en el tiempo. Este es el museo de cabañas de madera más grande de Estados Unidos. 103 estructuras de madera en una reserva de 100 hectáreas. Entonces, ¿qué tipo de estructuras diferentes hay aquí? Tenemos una herrería, un molino, tenemos una cárcel, una taberna, una imprenta, una sombrerería, una escuela, una oficina de correos, una consulta médica, muchas variedades diferentes de tiendas. Estas son todas estructuras auténticas de los siglos XVIII y XIX, inicialmente encontradas dentro de un radio de 48 kilómetros. Todo comenzó en 1973, cuando el propietario de la tierra, el Dr. Robert Hart III, adquirió la primera cabaña. Tenía un amigo que tenía una cabaña en su propiedad y el amigo dijo que se vería bien al lado de su lago. Esa es la cabaña Hansacker. Entonces la desmontaron en ese lugar, numeraron todos los troncos y luego la recrearon aquí, construyéndola tronco por tronco de nuevo aquí. Y eso fue lo que comenzó la pasión por coleccionar. A medida que se corría la voz de la cabaña, otros donaron las cabañas que estaban en su propiedad. El Dr. Hall incluso usó su avión privado para sobrevolar el área buscando estructuras de madera. Una vez reensambladas, cada estructura está completamente amueblada como lo estaba en su época original. Entonces, así es como se vería en el siglo XIX. Así es como se vería. Esta es una de mis piezas favoritas. Es una bañera y solo tenías una tina de agua, así que te bañabas de mayor a menor, por lo que el más joven usaba la peor agua.
El Dr. Hart falleció hace varios años, pero su visión continúa, ahora operado por la Fundación Hart. La misión aquí es garantizar la preservación de estructuras históricas, así como oficios y artesanías tradicionales. Es importante no solo aprender, sino también ver cómo vivían otras personas. El Dr. Hart valoraba mucho el espíritu pionero, así que ser fuerte y trabajar duro y caminar por esas cabañas te muestra por lo que la gente tenía que pasar todos los días y lo duro que trabajaban solo para mantener su vida. Necesitas comprar una membresía para visitar Hart Square, pero se realizan numerosos eventos durante todo el año a los que el público está invitado a asistir. Entonces, cuando alguien viene aquí, Nicole, y vienen a visitar y ver todo esto, ¿qué quieren que se lleven después de que se vayan? Una admiración por la historia, realmente. Es lo que obtengo cada vez que entro en una cabaña y lo difícil que era la vida, pero lo gratificante que la mayoría de las personas que vivían en esas casas la encontraban. Y solo esa gratitud por donde estamos ahora y cuánto hemos crecido como nación y con nuestra historia. Muchas curiosidades en esta historia, especialmente que los niños eran los últimos en bañarse después de toda la familia. Todos los días realmente se aprende algo nuevo. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza, gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, mientras su hijo servía a su país, también luchaba con su salud mental. Ahora, la misión de esta pareja es mantener viva la memoria del marinero. Sabíamos por sus últimas palabras que quería que hiciéramos algo. Cómo su trabajo en el Capitolio podría ayudar a salvar las vidas de los miembros del servicio en el presente y en el futuro.